Hola, hola, de vuelta estamos aquí en Artículo 16. Como siempre decimos cada vez, amamos a toda la Constitución, pero Artículo 16 es nuestro preferido porque es el que habla justamente de que todos somos iguales ante la ley. Así es. Y estamos como siempre, Alex, ¿en qué salón? En el Salón Eva Perón del Senado de la Nación, un salón que nos encanta para hacer este programa todos los jueves aquí desde Senado TV. Así es, un salón con nombre de mujer, qué gran mujer, para justamente hablar de lo que siempre hablamos, de la igualdad, de cómo tenemos que progresar para generar más igualdad y más inclusión. De esto se trata este programa. Y la verdad que hoy, Alex, tenemos una noticia maravillosa. Nosotros lo habíamos anticipado acá en nuestro programa. Habíamos hablado de la iniciativa que se había presentado por la moratoria previsional y tenemos que comunicar que la moratoria previsional ya es ley en la Argentina. Esto la verdad que es una noticia extraordinaria, una noticia que claramente tiene que ver con más inclusión, con más igualdad. La moratoria anterior que había, el plan anterior que había, permitía, digamos, acogerse a esta moratoria y el ingreso de 2.700.000 personas en total hasta 1993. La actual lo hace hasta el 2003, con lo cual, y déjame ver el machete, lo que se prevé es que aproximadamente van a ser 470.000 personas más las que puedan jubilarse y estar dentro del sistema jubilatorio. Estar incluidas, exactamente. Así que bueno, obviamente que celebramos que esta iniciativa, que este proyecto se haya convertido en ley, ¿verdad? Y sobre todo aquí, desde Artículo 16, donde pensamos, si todos y todas somos iguales ante la ley, ¿somos iguales? ¿Tan iguales ante la ley? ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde están esos rincones de la soberanía, esos rincones de la democracia, esos rincones que todavía hay que seguir potenciando para que se construya una igualdad real? Entonces celebramos todos los avances parlamentarios que tiendan a construir inclusión. Hoy tenemos una invitada para hablar de una historia económica de nuestro país tan ligada a lo político. Ya lo hemos dicho otras veces aquí, en Artículo 16, acerca de 1810 y lo que se estaba jugando en ese proceso que no fue de un día, que tuvo muchos cabildeos previos. En estas reuniones previas, los French y Beruti en particular, pero los French y Beruti, los chisperos y las chisperos y chisperas, esta corriente nacional que justamente estaba velando para que aquello que se acordara el 25 de mayo en el Cabildo Abierto, primero participen algunos que si no se jugaba con reglas un poco más justas, algunos no hubieran entrado a ese debate. O sea, mediando, intercediendo para que los patriotas pudieran estar en esa mesa donde se discutía el país, el nacimiento de la patria. Y en esa mesa había argentinos, bueno, no argentinos, había nativos que también habían nacido en este suelo, que en vez de buscar la independencia, buscaban los realistas defender la postura colonialista, la postura antipatria. En definitiva, me recuerda a situaciones de hoy, te diría, lo que estás narrando. Claro. ¿No? Creo que todavía hoy, digamos, tenemos algunos que yo no diría que están defendiendo la patria. Claramente. Y que además algunos y algunas son nacionales, son de este país. A veces duele porque uno dice es mi vecino, es un periodista que le conozco, que le vengo siguiendo de hace tiempo, es alguien en quien yo venía creyendo. Y se desnudan entonces también no solo aspectos de quién es cada uno, quién es cada quien. ¿Qué discutimos cuando discutimos el país? ¿Qué país queremos? ¿Cuál es el país? ¿El de la producción? ¿El de la especulación? ¿Cuál es el país, la patria que estamos discutiendo desde antes de 1810? Y todavía hoy, en una revolución que evidentemente no fue de un solo día, sigue sucediéndose, en la que con la creación de la democracia, con la creación de un Estado soberano, se crea la República, los tres poderes independientes, y estamos aquí en el Senado de la Nación, en donde se votan las leyes. ¿Cuáles son las leyes que esta Casa ha votado y que han brindado la estructura legal para los proyectos políticos que han construido este presente?
Las leyes que se han votado aquí en este recinto son herramientas funcionales al gobierno en función de cómo las utilice, el gobierno que esté en cada momento. Seguramente vamos a hablar mucho de la deuda externa y de cómo las leyes, las últimas leyes, y cómo el Parlamento está debatiendo y qué tensiones de poder, qué tensiones se jugaban en aquel 1810, ¿son las mismas? ¿Serán las mismas? Bueno, en relación a esto, y no específicamente a la deuda, pero sí a cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo financiero, con la producción, me gustaría aprovechar esta previa a nuestra entrevista, a hacer la entrevista que tenemos que hacer y que vamos a hablar específicamente de eso, a mencionar también una nueva iniciativa que se ha presentado en esta casa, en el Congreso de la Nación, y que está relacionada con una ley que también emanó de esta casa, del Congreso de la Nación, y que nosotros hemos celebrado mucho y que hace poco, para fines de julio, esta ley fue reglamentada. Me refiero a la Ley de la Producción Nacional de Medicamentos, una ley fundamental, importantísima, que tiene que ver justamente con más igualdad, con más inclusión, porque tiene que ver con esto, con producir medicamentos en el país. Con independencia con económica, independencia económica, soberanía política para hacer la justicia social. Exactamente, para que todas las personas tengan mayor acceso a la salud. Esa ley se reglamentó, como yo les decía, hace poquito tiempo atrás, y lo que reglamenta justamente es la producción nacional de medicamentos. En nuestro país existen 39 laboratorios estatales. Ahora, la mayoría de esos laboratorios están distribuidos por todo el país en diferentes provincias. Y se crearon cada uno en un momento distinto y ahora hay un plan que de enlazar. ¿Cómo? Claro, exactamente. Ahora, digamos, lo que esta ley necesita vía la reglamentación es algo nuevo y es algo que articule a estos laboratorios, porque particularmente, digamos, solamente los de las Fuerzas Armadas son laboratorios que tienen, digamos, el control, digamos, y el ejercicio del control de esos laboratorios el Poder Nacional. Los demás laboratorios dependen de lo provincial. Qué importante para un país que tiene salud pública gratuita, universal. La producción de medicamentos es fundamental porque no sería viable ninguna economía regional si tuviera que comprar estos productos importados, patentados, muchas veces patentados violando nuestras legislaciones soberanas, como nuestra propia ley de patentes y no es una reglamentación. Lo que hizo el Ministerio de Industria con la presidenta, lo que hicieron es ayúdame, ¿cómo es lo que hizo la ministra Débora Giorgi? No es una reglamentación. No es una reglamentación, lo que vos estás diciendo son las guías. Las guías para la implementación de la ley de patentes. Exactamente. Y eso justamente ha sido el puntapié inicial para que puedan prosperar este tipo de proyectos. Exactamente. Yo quiero nada más recordar algunas cuestiones y aprovecho los machetes que siempre tengo. Antiguamente, y estoy hablando para el 2003, los laboratorios públicos tenían una producción de 90 millones de unidades. Ahora, para el 2010, eso se sumó a 620 millones de unidades. O sea, es muy importante lo que ha crecido. Y el peso que tiene nuestra economía. Y por otro lado, contarles que se destina el 32% del gasto total de salud en medicamentos. De inversión, podríamos decir. De inversión, exactamente. No debemos hablar de gasto. Y siguiendo con los números, se ha logrado pasar del 7-8% del mercado general producido por los laboratorios públicos a un 20-25%. La verdad que nosotros apostamos a la producción pública de medicamentos, a la producción nacional y en particular a la producción pública, porque creemos que el Estado tiene que estar presente en algo que es fundamental para la vida. Y ahí se está poniendo de nuevo en juego siempre con estos temas qué país queremos, para quiénes lo queremos. Justamente en relación a esto que veníamos hablando, lo que se ha logrado ahora es un dictamen, es decir, tenemos una iniciativa que esperemos que prontamente se convierta en ley para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos. Así que bienvenido sea también esta iniciativa que se ha presentado en el Congreso. ¿Qué tensiones, qué pujas de poder van a haber y que están habiendo con este tema? Recordemos que la producción nacional de medicamentos puso en jaque a varios gobiernos, derrocó a uno la discusión sobre la soberanía en la producción de medicamentos. Acá hay algo que me parece que es importante y es que tenemos que entender que como
la salud es un derecho fundamental, digamos. Para todos y todas. Para todos y todas. Los medicamentos tienen que ser un bien social, no una mercancía, digamos. Y la verdad que existan laboratorios y haya producción de medicamentos a nivel nacional, en todo caso lo que va a generar es, digamos, que haya precios de referencia y una mayor competencia. Como el programa Precios Cuidados, por ejemplo. Como el programa Precios Cuidados, exactamente. Y esto va a permitir también que las empresas privadas, digamos, puedan repensar los precios y competir. Ganar, pero sí, el lucro tiene un límite. Tenemos un caso testigo. Nosotros hablamos mucho de que la ciencia y la tecnología han logrado avanzar en la investigación y encontrar la cura para la hepatitis C. Una enfermedad mortal, si no es atendida, y de la que en Argentina la tienen 800.000 personas, la infección de la hepatitis C. Se ha descubierto la cura. ¿A cuánto la quieren vender? A más de $80.000. Por persona. Es inviable, es impagable, salvo que produzcamos nacionalmente ese medicamento que además puede ser producido, porque así la guía para la implementación de la ley de patentes lo permite. Vamos para hacer cumplir nuestras leyes y más soberanía. Vamos para hacer cumplir nuestras leyes y ¿saben qué? Ahora nos vamos al tape para presentar a nuestra entrevistada. Y ahora cuando él se va y queda todo para decir, vamos al tape. Economista graduada en la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente universitaria, Fernanda Vallejos es además asesora en la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Economía y colaboradora en el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Como analista política, participa en programas televisivos y radiales, además de escribir en medios gráficos como la revista 23. Expone también en distintos congresos y seminarios sobre economía política. Creyente firme en la capacidad transformadora de los pueblos, milita en La Gran Macro, un colectivo de economistas heterodoxos y jóvenes profesionales que se propone estudiar, conceptualizar y difundir los lineamientos del modelo económico vigente en la Argentina desde el 25 de mayo de 2003. En el programa de hoy recorreremos junto a Fernanda Vallejos la historia de la deuda externa argentina, una historia que comienza en 1824 con la firma del empréstito Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas y que hoy, a partir del conflicto en torno a los fondos buitres, tiene un nuevo capítulo que será central para el futuro del país. Y con respecto a los fondos buitres, la verdad que me parece en un momento histórico, ¿no? También respecto de la posición del gobierno, porque veníamos hasta aquí acostumbrados a que cada vez que se renegociaba una cuestión vinculada con la deuda externa en la Argentina, los negociadores venían con esa mochila de la deuda cada vez más pesada a cargarla sobre la espalda de los 40 millones de argentinos, y esta es una de las pocas veces, por lo menos para mí que tengo 35 años, creo que la primera en mis años de vida, que un gobierno defiende el interés nacional, defiende el interés de los argentinos. Bravo, qué bueno. Gracias, Fernanda Vallejos, por estar con nosotros. La verdad que es un placer recibirte. Hace rato que teníamos ganas de poder contar con tu presencia y bueno, de poder hacer todo un programa que nos permita hablar, bueno, como ya dijo la apertura, digamos, vamos a hablar de la deuda externa, pero digamos haciendo un recorrido histórico. Así que si nos esperás, tenemos que ir a la pausa. En un segundo estamos aquí de vuelta. Vamos y largamos. Vamos a la pausa. Hay niños que juegan a ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños.
Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número. 0800 3333 444. Elegí saber. Elegí saber. Con el transcurrir de estos 30 años de democracia, sin duda, todos y todas vamos democratizando, que es un proceso. Como la Revolución de Mayo no fue algo de un día y sigue siendo, la democratización también es un proceso. La democratización de la palabra, la democratización del poder, la democratización de las miradas que tenemos para pensar el país también. Deshacer, deconstruir todo un mandato construido mediáticamente, perversamente, no construido mediáticamente, pero sí comunicado mediáticamente, que ha permeado. Yo recuerdo, tengo la edad suficiente para recordar aquella publicidad donde se rompían las sillas denostando la industria nacional, una publicidad estatal. Fernanda Vallejos ha militado toda su vida. Ahora incluso está impulsando el Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional. Queremos hablar con ella de esta iniciativa y de un aporte para preguntarle sobre el Congreso, las leyes, la deuda externa y la historia. Fernanda, bienvenida a Artículo 16. Gracias. Entonces te pregunto, Foro del Pensamiento Económico para el Proyecto Nacional. ¿Es una iniciativa que se viene construyendo a fuego lento y ahora emerge? ¿Es una iniciativa de otros momentos que no ha podido cuajar y cuaja hoy? Yo creo que, a ver, en lo específico, desde que empezamos a pensarlo, la verdad es que empezó a caminar bastante rápidamente y ya lo hemos puesto en funcionamiento. Pero creo que, como vos bien decías, es en realidad la resultante de un proceso, ¿no? Es algo que se da, no diría de manera natural, porque nada de esto de lo que hablamos es del orden de lo natural, pero en el derrotero de seguir ese proceso que comienza con el kirchnerismo, con los grandes debates que el kirchnerismo ha abierto también en materia económica, y entonces la posibilidad de que las otras miradas de la economía, el conjunto de lo que llamamos economía heterodoxa, que es todo el resto de la economía que queda por fuera de la economía neoclásica, la convencional, la que nos habían acostumbrado a mirar como única visión de las cosas hasta hace poco tiempo atrás, ha permitido que en ese juego florezcan esas mil flores también en el ámbito de la economía, y todo este espacio de economistas del que formo parte, que entendemos la economía con una mirada diferente a la mirada del mainstream, a la mirada ortodoxa. Perdón, Fernanda, que se interrumpa. ¿Qué es lo que queda ahí afuera de esa ortodoxia, digamos? ¿Qué es lo que quedó en la economía por afuera, como para entender un poco más? En términos de teoría y de pensamiento económico, prácticamente toda la ciencia económica, porque, a ver, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos el proceso de precios, nos retomamos a los mismos clásicos, por supuesto. A ver, la escuela neoclásica, para que se entienda y no hacerlo muy largo, es un pedacito chiquitito de la historia del pensamiento económico, y son unos pocos autores que se sustenta en realidad por las relaciones de poder que hay detrás de toda ciencia y de todo pensamiento científico, que son las que en definitiva validan
a una determinada mirada por encima de otra. Obviamente la economía es una ciencia social y cuando existen miradas controversiales respecto de un fenómeno, generalmente no hay la refutación absoluta de una escuela y el reemplazo, digamos, por otra nueva, sino que se dan procesos de convivencia de diferentes miradas. Lo que de ninguna manera podemos hacer, digo, en principio ninguna de esas miradas tiene la verdad absoluta, son verdades parciales, verdades relativas, diferentes maneras de interpretar el mundo desde lo filosófico y epistemológico mismo de la ciencia. Pero lo que no se puede hacer es invalidar todo lo demás, que es lo que ha hecho la mirada ortodoxa, ¿no? Por eso digo, esto sustentado en realidad en una relación de poder, porque por supuesto es una teoría que por su contenido, por los corolarios que se desprenden, le cae como anillo al dedo a determinados sectores y en este caso al poder económico, y es una teoría que está muy bien armada para denostar el rol del Estado en su intervención sobre la economía, y entonces se la ha legitimado, se la ha prestigiado y con ella se ha prestigiado el conjunto de economistas aquí en el resto del mundo, que sustentan esta mirada, y se ha negado la importancia de todo el resto de la economía que no es la economía neoclásica. Fernanda, cuando hablas del pensamiento económico, de las ideas económicas, del pensamiento económico, de estas corrientes impulsadas por algunos autores en algún contexto de época, esta época es productora también, muy productora de pensamiento y de rediscusión del pensamiento y de una crítica y de un revisionismo también, como lo hay en todas las miradas. Creo que es multidimensional el revisionismo que estamos teniendo en una profundización de 30 años de democracia. Entonces te pregunto, porque Argentina no ha sido en el mundo, no ha pasado desapercibida a lo largo de su propia historia y de la historia global, en su capacidad de producir pensamiento y corrientes e ideas nuevas. El peronismo, por tomar un ejemplo, pero por ejemplo ahora con la negociación de la deuda, la iniciativa argentina ha puesto al descubierto una vez más lo que se está discutiendo cuando se discute ya no el proyecto del país, sino lo que queda del proyecto global. Pero sí creo que Argentina está exportando o está maravillando o asombrando o despertando, siendo creativa con algo nuevo. Tan nuevo es que generó un cambio sistémico, un choque de paradigmas, algo está pasando. ¿Qué momentos, qué políticas, qué Argentina ha producido en materia de impacto global y producción de pensamiento económico? ¿Podemos estar orgullosos? ¿Podemos decir el dulce de leche, no sé, la virome? Ojo que vamos a tener discusiones con Sí, otros bueno, hermanos. Vos mencionabas el peronismo, digo, y efectivamente el peronismo fue filosófica, política, cultural y económicamente revolucionario para el mundo de ese momento. Creo que lo sigue siendo, pero en ese momento donde había un claro escenario de bipolaridad, la Argentina emergía, ¿no? Y todos lo miraban a Perón como diciendo, este tipo está loco, viene de este país del sur, ¿qué se piensa que está haciendo? Y cambió las reglas del juego global. En materia de derechos laborales, por ejemplo. Movió el escenario, ¿no? Con sus posiciones geopolíticas sobre la tercera posición, su mirada de la integración regional. Por eso, cuando llega el kirchnerismo, en realidad creo que está rescatando las mejores tradiciones políticas, culturales, sociológicas, económicas, en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida humana, en definitiva. Hay un rescate, hay ese revisionismo que vos decís. Esto, por supuesto, también ocurre hacia el interior del pensamiento y de la práctica económica, porque toda esta revisión que estamos haciendo, creo yo, y en materia económica estoy segura que es así, no hubiera sido posible de ninguna manera si no hubiera estado el Estado un poco tirando, ¿no?, el carro desde adelante y poniéndose incluso por momentos adelante de la propia demanda social. Y a revisarse también. Debates. Y a revisarse también. Y a revisarse un proceso también. Muy interesante que Argentina tiene Y que es único en el mundo, con ¿no? los juicios de la memoria, por ejemplo. La verdad y la justicia es otra cuestión que Argentina marca un antecedente único en el mundo,
y que también termina en un revisionismo estatal que nos lleva a progresar en la idea de la política económica también más democrática, único, como resultado de un proceso que iniciáticamente es único. ¿Qué otros momentos de la historia argentina nuestro país ha producido corriente de pensamiento económico que ha hecho tambalear o ha impactado en el mundo, como las leyes laborales de Perón, digo, que han impactado en la concepción de los derechos laborales? Digo, ¿qué otros momentos Argentina produjo crisis global por su propia producción de pensamiento que cambia el sistema para bien, ¿no? Sí, creo que siempre, a ver, va a parecer tendencioso lo que voy a decir, pero me parece que los dos grandes momentos en la historia argentina de revolución cultural, en este sentido, no sé, digo, si es que la Argentina hizo tambalear el mundo, pero sí por lo menos que fue protagonista de los cambios que se vivieron en el mundo, que se pero que algunos cambios incluso se mueven por los nuestros. Creo que claramente fueron los dos primeros gobiernos de Perón, entre el 45 y el 55, porque además es lógico, ¿no? Es lo mismo que sucede hoy, cuando la sociedad se recupera de haber sido vilipendiada, de haber sido postergada, cuando el pueblo es puesto en el lugar que merece y que hasta ese entonces le había sido negado, cuando se restituyen derechos, cuando se generan condiciones para que todos aquellos que estaban excluidos se incluyan, emergen de la misma sociedad las condiciones para también pensarse y repensarse, no es algo para nada ilógico. Cuando el pueblo está golpeado, sumergido en crisis, disciplinado con el desempleo, etcétera, digo, está pensando en cómo hace para comer al otro día, cómo hace para darle de comer a sus hijos, y no está pensando en qué proyecto de país construimos o en cómo seguimos andando hacia adelante. Y desde la mirada de hoy, y entrando, digamos, en el tema que hemos anunciado, digamos, ¿no? Y desde este revisionismo que llevó, digamos, a hacer los cambios y las propuestas que estamos haciendo y que planteaba Alex y que vos también, digamos, describías, ¿cómo miramos la historia de la deuda? ¿Cuándo comienza la deuda externa a nuestro país? ¿Qué es la deuda externa? Esta deuda externa que hoy estamos discutiendo empieza con la dictadura, esencialmente, con la última dictadura cívico-militar en el 76. Y fíjate cómo, viste, la presidenta siempre dice todo tiene que ver con todo. Bueno, sí, todo tiene que ver con todo. Porque vos hablabas de una mirada sistémica recién, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo con el mundo, cuál es el rol que desempeña la Argentina en ese mundo que hoy está también rediscutiéndose. Del que dicen que estamos afuera, pero parece que nos está mirando porque estamos cambiando las reglas del juego. Estamos mucho nosotros. más adentro de lo que a algunos les gustaría. Pero casualmente, en la irrupción de la última dictadura cívico-militar en la Argentina y en el conjunto de la región, ¿no? Porque este es un proceso que se abre con el derrocamiento de Allende en Chile en el 73 y de ahí para adelante se expande como una pandemia por toda la región latinoamericana, coincide casualmente no es casualmente, coincide precisamente con la apertura de este estadio del desarrollo capitalista mundial que hoy estamos discutiendo. Y la deuda constituye a partir de ese mismo momento un dispositivo que vincula a los países emergentes a esa dinámica de la valorización financiera del capital internacional, que justamente es, digamos, la crema del desenvolvimiento del sistema, ¿no? Por lo tanto, es un dispositivo que se articula y que permite articular a los países en vías de desarrollo, como era la región suramericana en aquel momento, y lo sigue siendo, y dejarla de alguna manera sometida a ese propio funcionamiento del sistema. Fue un dispositivo fenomenalmente eficaz. Sí, yo pienso, ese momento, creo que es un momento en la historia del mundo donde de alguna manera el hombre se da cuenta que no solamente logra ganar un salario y tener dinero por su trabajo, sino que a veces sin necesidad de trabajar. Con esto estamos hablando del capital y de la cuestión fundamentalmente financiera. los capitalistas son los que no es el hombre. No es el no hombre, los pero que digo, viven bueno, del salario. no es tu vecino. No es tu vecino, tal cual. Pero es lo que ingresa, me parece, como en la faz de la tierra, como una cuestión fuerte, ¿no? Digamos, donde los capitalistas empiezan a ganar dinero sin necesidad de trabajar, ¿no? Pero sí, además, bueno, porque creo que ella está hablando del Plan Cóndor, porque fue un plan regional, fue un plan económico, que le comió el tacle a los países que empezaron a desarrollar la industria de la producción
Y para ahogarlos, qué mejor que endeudarlos para meterlos en el capitalismo financiero Además, que se come el capitalismo productivo. Los grandes bancos internacionales en ese momento estaban plagados de dólares, de los famosos petrodólares. Entonces necesitaban deshacerse de ese exceso de liquidez y qué mejor que los países emergentes para colocarlos, ¿no? En las condiciones en las que por supuesto lo colocaron, de manera tal que la deuda externa es también la respuesta que el mundo desarrollado, el imperio, como querramos llamarlo, desarrolla para resolver la situación en la que estaba inmerso en ese momento y la utilización de los países emergentes para resolver en definitiva una crisis que no era nuestra. Entonces ese es el escenario global donde se daban las tensiones que dan apertura a ese proceso de endeudamiento que vos señalás una fecha muy concreta que es en el 76. Ahora en el próximo bloque vamos a ver un revisionismo un poquito más atrás, tenemos algunas placas para hablar de leyes, de momentos concretos en donde el Parlamento intervino en ese proceso de deuda y que nos cuente de esa separación de tiempo del 76 para acá y de lo que había antes de deuda. ¿Por qué esa distancia enorme como para decir, en verdad, hablamos de esta deuda? Vamos a la tanda y vamos a una clase de economía política. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo. Dona que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre, es argentina, es para vos. Estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación, con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de vos puede hacer mucho. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar Bueno, y seguimos acá con Fernanda Vallejos. Habíamos quedado en comenzar, digamos, a recorrer esta historia de la deuda externa. Habíamos marcado un punto fundamental respecto de la historia de esta última deuda externa y de la que el país en este momento y el gobierno se están cargando y está viendo situaciones muy complejas y difíciles, donde, bueno, estamos invitados a defender la patria. Y habíamos marcado como punto de partida entonces 1976, Fernanda. En 1976, porque fíjate que, bueno, por todo lo que decíamos, ¿no? Cómo se da este proceso, pero yendo puntualmente a la cuestión de la deuda, cuando la última dictadura irrumpe en el gobierno de facto,
la deuda externa argentina no llegaba a los 8.000 millones de dólares y la verdad no era un problema para la economía hasta ese momento la cuestión de la deuda, porque además veníamos de todo un proceso anterior donde con vaivenes y con matices, pero esencialmente después del peronismo la Argentina había quedado completamente desendeudada, ¿no? Y si bien se fue tomando deuda en el periodo de la proscripción, no había llegado a ser una situación realmente preocupante ni que fuera determinante para la economía. A partir de este momento la historia condicionara cambia. la independencia de tener políticas propias. Cambia a partir de este momento la historia. Cuando la dictadura se va, para abrirle la puerta a la restauración democrática, la deuda había trepado hasta 44.000 millones de dólares, con esta gravedad, ¿no? De que la deuda se construye con una lógica, con un sentido, y se construye además con un conjunto de prácticas absolutamente espurias. Por eso la deuda fue investigada, fue peritada, todos los dispositivos del Estado fueron en ese momento puestos al servicio de constituir una deuda que claramente era innecesaria y terminó, por supuesto, con actos de corrupción en el medio, con el avasallamiento de todos los mecanismos formales que existían para el control de lo que es una toma de deuda, tanto del Estado como de los privados, porque recordemos que además esta historia concluye con justamente la nacionalización de la deuda privada que termina instrumentando y tanto, tanto desde los locales como de los prestamistas finalmente, porque no tenían ningún empacho en prestarle a un país que era inviable. Fue promovido por los prestamistas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, a lo largo de toda la historia, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial tras el derrocamiento de Perón, ¿no? Pero bueno, porque él se resistía a que eso suceda. Claro, todo a partir de ese momento y en adelante, el Fondo Monetario siempre fue cómplice de esta situación, por supuesto. ¿Cómplice o gestor? Las dos cosas, promotor, ¿no? En ningún momento el FMI era ingenuo respecto de cuando, por ejemplo, la Argentina se volvía insolvente y, sin embargo, de todas formas motorizaba, avalaba y en todo caso hacía la vista gorda respecto de una situación que era inevitable y seguía promoviendo el sobreendeudamiento de la Argentina, que es lo que nos llevó finalmente a eclosionar en el año 2001 y terminar en el default cantado que termina declarando Rodríguez A, porque ya no había ninguna salida para la economía argentina en ese momento. Ni tampoco es ingenuo el Fondo y el Banco Mundial cuando proponen recetas políticas económicas como recortes sociales, recortes a la inversión social, sabiendo lo que eso va a generar a futuro. Por supuesto, sabiendo además, la semilla de maldad que se instala. Además, eso que vos decís también está vinculado con la historia de la deuda, porque el mecanismo a través del cual se imponían históricamente las políticas de ajuste, las que ahora llaman de austeridad en Europa, con este eufemismo tan bonito que han encontrado, pero que la tienen sumergida hace 6 años en recesión, a través del mecanismo de la deuda, el Fondo Monetario persistentemente imponía sobre la Argentina estas políticas utilizando los famosos créditos stand-by, que cuando uno habla de condicionalidades no es un cliché ni un recurso retórico, es algo muy real y muy concreto que sucedió, donde la Argentina firmaba un contrato y se comprometía a instrumentar determinadas políticas económicas que guiaba el Fondo Monetario Internacional y que por supuesto siempre tenían que ver con el achicamiento del Estado, el ajuste del gasto, el congelamiento de salarios. El más reciente fue sobre finales del gobierno de la Rúa, ¿no? Las últimas operaciones, el blindaje y el megacanje también vinieron de la mano con este tipo de políticas. Ustedes todos recordamos, ¿no? Lo que sucedió con las jubilaciones, lo que sucedió con los empleados públicos. Hablemos de años. Pensemos que tenemos una audiencia que excede a nuestro país. Hablamos de Cavallo, dando por el sentido de que todos sabemos de quién hablamos. Hablemos de años, hablamos del ministro de Economía, en qué gobierno, porque hay un proceso que es interesante también, desnudar. El Plan Cóndor no terminaba en el 82. Sabemos que era un plan económico pensado para el 2000 y pico. O sea que todas estas acciones también están dentro de aquel Plan Cóndor. Cambiaron de socios. En vez de ser militares,
con rango, son civiles contratados por gobiernos presionados por estas recetas políticas que le dicen contraten a mi agente local, fulano de tal. Yo diría que con estas recetas quedaron, económicas que dan quedaron a continuidad la al Plan luz Cóndor. unos socios que no veíamos, en todo caso. O quedaron no es a que la luz cambiaron como de tales, socios, o sino quedaron quedaron como a la luz tales. como tales. ¿Por qué? Indudablemente, digo, es cierto lo que dice Alex, la dictadura le abre la puerta a la instalación del neoliberalismo en la Argentina y por supuesto lejos estuvo de haber terminado con el cierre de la etapa dictatorial y la apertura de la restauración democrática en la Argentina. De hecho, el neoliberalismo se extiende ininterrumpidamente durante 3 décadas hasta finales de los 90, principios de los 2000. Tal vez no habría que aquí hacer un paréntesis y como una excepción reconocer que los primeros tiempos de Alfonsín fueron tiempos donde se hicieron intentos de escapar de esa lógica y en materia económica la gestión de Grinspoon al frente del Ministerio de Economía es un paréntesis en ese momento, pero por supuesto fue una opción que fue al fracaso, ¿no? Que no pudo prosperar y por supuesto el neoliberalismo a partir de allí se potenció y siguió andando y desarrollándose en la Argentina y en ese contexto se inscriben, por supuesto, las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, instrumentadas a través de estos préstamos, que además eran préstamos que la Argentina tomaba no para poner al servicio del crecimiento de la nación, al servicio del desarrollo, sino que eran esencialmente operaciones contables. Durante la década del 80 y durante la década del 90. La del 90. La primera... Hasta el kirchnerismo, que es cuando... Hasta el 2003, hablo de 2003, años porque, insisto, hay una audiencia latinoamericana. Todo el periodo que va desde Alfonsín hasta el 2003, en que llega Néstor Kirchner a la presidencia y empieza a desandar ese camino, todo el periodo previo es un periodo, salvo por supuesto entre el 2001 y el 2003, que ya habíamos declarado el default y por lo tanto no había más endeudamiento, pero todo el periodo previo fue un periodo de renegociaciones permanentes, de canjes y megacanjes de la deuda externa argentina que había comenzado a construirse durante la dictadura, que en cada negociación y renegociación terminaba incrementándose la carga de la deuda, lejos de alivianarse, y que por supuesto la última frutilla de esa torta fue, como decía, el canje y el megacanje. Hay que entender, por supuesto, que la década del 90 es un momento de agudización de ese proceso de sobreendeudamiento por la necesidad de financiar la ficción de la convertibilidad, en el contexto de un conjunto de políticas y de políticas económicas en particular que hacían que la economía argentina fuera persistentemente deficitaria en materia comercial en divisas. Por lo tanto, era una economía que no generaba divisas genuinas, que necesitaba financiarse en dólares y que utilizaba el mecanismo del endeudamiento permanente para sostener ese mismo esquema. Bien, con esto hemos llegado a más o menos lo que pasó desde el 76 al 2003. Y a un entendimiento. Nos queda empezar a ver qué pasó a partir del 2003, así que vamos a dejar esto para después de la tanda. Así es. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye.
Sí, hablábamos con Fernanda en la pausa acerca de cómo este proceso es todo latinoamericano, todo regional y todo global. Nunca hay que mirar solamente la cosa pequeñita. Mirando la mirada, ampliando la mirada y entendiendo incluso estratégicamente, volviendo a hablar del Plan Cóndor, de aquel plan económico, me pregunto si lo que estamos viviendo hoy, y que vos haces referencia a un proceso político que discutió lo económico desde lo político local, con una mirada latinoamericanista, claramente, que empezó en el 83, si los juicios de la memoria no son también de alguna manera un punto clave, digo, el revisionismo argentino acerca de lo que ocurrió durante la dictadura, los delitos de lesa humanidad, juzgar a los genocidas y ahora la ampliación con lo de los cómplices, los civiles, el plan económico, ahora que estamos desnudando, que no tenemos que mirar solamente a quien disparó una bala, sino a por qué nuestro país quedó tan atado, donde nuestras generaciones han quedado endeudadas y lo hemos pasado tan mal y lo estamos pasando mal todavía, saliendo de eso, pero creo que los juicios de la memoria son una pauta. Y te pregunto si lo del megacanje en algún momento, cuando revisamos nuestra historia, también miramos con otros ojos. Todas estas auditaciones que nos dijiste que tuvieron los procesos de deuda, las auditorías, también se miraban con otros ojos. Hoy nuestro concepto de delito se ha profundizado. Así es, y ojalá que sigamos profundizando esa mirada, ¿no? Porque yo creo que en esta cuestión que estamos discutiendo hoy por hoy, la cuestión de la deuda, todavía hay mucho, pero mucho terreno para seguir avanzando, porque efectivamente aquí hay responsables que tienen nombre y apellido, hay personas, hay funcionarios, hay empresas que se han beneficiado. Que han estatizado sus deudas, algunas son de pronto las mismas que hoy por hoy siguen subiendo los precios en la Argentina o las que siguen fugando divisas en la Argentina, y estas son cosas que sí, que están documentadas en aquellos peritajes por la deuda, aquella deuda, la de la dictadura. También hay peritajes sobre el proceso del canje, del megacanje y el blindaje. Hoy por hoy el único que sigue implicado en esa causa es Cavallo, que era, ¿no?, el máximo responsable como ministro de Economía de haber llevado adelante aquellas políticas. Si lo miramos chiquito al máximo responsable, si lo miramos un poco más es un intermediario. Hay otros actores también que hoy por hoy forman parte del escenario político local que también tuvieron responsabilidades, ¿no? Uno recuerda en aquella historia de la nacionalización de la deuda, Melconian ocupaba cargos económicos en ese momento, lo mismo Federico Sturzenegger, actualmente diputado de esta casa, formó parte, digamos, del grupo de funcionarios que llevaron adelante la operación del megacanje. Entonces, no estamos hablando de cosas además tan viejas, ¿no? Así que ahí vos hablabas del avance que significó los juicios de la memoria, el haber revisado esa parte tan oscura de nuestra historia y tan dolorosa, ¿no? Pero no creo que esto sea menos oscuro y menos doloroso. No, por eso digo que justamente me parece que después de haber avanzado todo esto que hemos avanzado, creo que el capítulo que ahora creo que nos toca como sociedad para poder seguir avanzando tiene que ver justamente con no solamente con revisar desde él, dar la discusión y tal vez hoy tener más cristalizadas estas cosas que forman parte de nuestra historia, sino también con encontrar claramente, determinar y juzgar, si así fuera necesario, las responsabilidades también civiles y económicas de todo ese proceso que fue muy, pero muy caro para la Argentina. Claro, contanos el proceso de desendeudamiento. Eso, lo que habíamos quedado, cómo avanzamos después del 2003, habíamos llegado hasta ahí, cómo avanzamos. ¿Cómo es que Argentina vuelve a producir teoría económica? Bueno, la Argentina, yo digo que el proceso de desendeudamiento empieza en el mismísimo 2003, porque la verdad es que lo primero que necesita una Argentina para poder resolver un compromiso de deuda es tener capacidad de afrontarlo, y la Argentina había llegado al 2001 y al default
en una situación de completa insolvencia por todo lo que hablábamos antes, porque era una economía que había destruido sus capacidades productivas, sus capacidades científico-tecnológicas, que había destruido su capital humano, ¿no? Un 25% de los trabajadores estaban desempleados, había ya casi una generación que se estaba criando viendo a sus padres fuera del ámbito del trabajo, con todas las complejidades que esto implica para una sociedad. De manera tal que lo primero que hubo que hacer fue poner en marcha nuevamente los motores del crecimiento de la economía y empezar en ese marco a reincluir a los argentinos que habían sido expulsados. Hubo mucho keynesianismo ahí. Mucho keynesianismo. A la Argentina. Y mucha heterodoxia, ¿no? Uno, nombra el keynesianismo porque obviamente es tal vez el autor más conocido. Hay otros incluso contemporáneos, como el polaco Kalecki, por ejemplo, que algunos lo creemos incluso superior a Keynes, pero sin competencias de pensadores. Sí, por supuesto, lo que el kirchnerismo hizo fue con una matriz básicamente keynesiana, pero esencialmente una matriz a contramano de lo que el bloque hegemónico y el consenso de Washington nos venían imponiendo hasta hacía muy poquito tiempo atrás. Y a partir de esa nueva mirada de la economía, de esa nueva instrumentación de política económica, se empieza a poner en marcha otra vez la economía argentina. Para los que no recuerdan, al principio eran por decreto pequeños aumentos que Néstor habilitaba durante su primer mandato para ir fortaleciendo los ingresos de los trabajadores. La obra pública fue también un gran pilar de cómo se fortalecía la demanda y a partir de ello se traccionaba la inversión y se traccionaba la actividad económica. Que es esencialmente la lógica con la que funciona el modelo económico. Hablas de una heterodoxia en la aplicación de la concepción, porque aquí hubo una construcción de un Estado presente que fue mucho más allá de la inversión en obra pública, como el keynesianismo propone, digamos, de la gran maquinaria de inversión para que se genere el trabajo, sino que hubo un Estado presente que en paralelo discutió la ley de medios, o sea, fue una mirada de verdad muy inclusiva. Ahora, a mí me gustaría que, porque sé quienes también nos miran, digamos, y que por ahí, si no se van a quedar con esta cuestión de que estamos nombrando determinadas teorías o determinadas posiciones dentro de las políticas económicas y demás, que podamos darle como una explicación un poco más. Bueno, ¿qué significa esto de dar estos aumentos por decretos, invertir en la obra pública? ¿Para qué se hace esto? Bueno, ¿para qué se hizo esto? Yo quiero que bajemos un poco. Por dos razones, ¿no? Por supuesto que, cuando uno piensa en la necesidad de desarrollar una nación, por ejemplo, naturalmente es necesario que exista la infraestructura para que ese desarrollo pueda sustentarse. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, para explicar. Si te interesa desarrollar una nación y no a un grupo de empresarios que la única estructura que necesitan es armar. O a una determinada región. El neoliberalismo, por ejemplo, nos decía en los 90 que muchas provincias de la Argentina eran inviables. Y en realidad lo que en todo caso las hacía inviables era justamente la ausencia del Estado, porque una provincia donde no llega el gas, donde no llega la electricidad, donde no hay caminos por donde transportar lo que se va a comercializar en última instancia, donde no llega el agua, donde no llegan los insumos básicos para cualquier producción, naturalmente es inviable y una industria no puede asentarse en ese lugar. Eso es, por supuesto, estamos hablando de todas cuestiones estructurales donde el sector privado no interviene. Es absolutamente necesaria la intervención del Estado con la inversión pública, con la infraestructura para el desarrollo, para que luego las empresas puedan invertir, puedan generar empleo y así se construye el famoso círculo virtuoso de la economía. Cuando el Estado decide intervenir con una política de ingresos para mejorar los ingresos de los ciudadanos, no solamente se trata de una cuestión de justicia social, que por supuesto que la hay, hay una razón de justicia social cuando se instrumenta la asignación universal por hijo, cuando se decide la política previsional, que hoy está llegando a esta tasa de universalidad que ustedes mencionaban en el arranque. En paralelo con el desendeudamiento. En paralelo con el desendeudamiento y vinculado con el desendeudamiento, porque el desendeudamiento nos permitió
contraria, digamos, a lo que se nos venía